Hola, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, su opinión es importante. Estamos en temporada ciclónica y cada vez más los fenómenos atmosféricos tienden a ser más severos debido al impacto del cambio climático. Reserva alimentos no perecederos, agua embotellada y fuentes de energía como linternas y baterías adicionales. Mantente pendiente a las informaciones oficiales, anota los números de emergencia y ten preparado un botiquín. Lo más importante siempre es salvaguardar la vida. EGEID, la energía sostenible del país. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió un reconocimiento al mérito por parte de la Fundación Enlace Frontera para el Desarrollo, acompañado por una comisión que destacó su liderazgo y aportes a la democracia. Ricardo de los Santos ratificó su compromiso con la rendición de cuentas y la planificación al encabezar un taller sobre la formulación de la Planificación Operativa Anual POA, dirigido a directores y encargados departamentales del Senado de la República. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la visita de cortesía de Ana María Díaz, representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con quien conversó sobre la agenda de trabajo desarrollada por el órgano legislativo durante el año 2024 y los proyectos más importantes programados para el 2025. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Seguimos con más informaciones. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dio inicio a la tercera etapa del Programa Nacional de Construcción y Reparación de Calles, Avenidas y Carreteras para asfaltar los barrios y los pueblos que lo requieran. Oye, Nicolás, ¿eso es verdad? Sí, Noemi, el Ministerio de Obras Públicas licitó esos trabajos. Más de 40 contratistas ganaron y están asfaltando más de 680 kilómetros de calles con aceras y contenes en todo el país. ¿En todo el país? La verdad es que los cuartos rinden cuando se invierten bien. Noemi, con inversión supervisada y transparencia, se hacen las obras que transforman el país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. La opinión pública es esa tendencia o esa preferencia, ya sea real o estimulada de una sociedad o un individuo sobre hechos sociales que son de interés de la colectividad. Y es esa opinión pública que ha sido estudiada por las ciencias sociales como aspecto fundamental dentro de lo que es la comunicación política, ha dado como resultados que muchas veces conllevan a la solución de problemas o estimulan los problemas o manipulan una realidad. Y esa manipulación de la realidad, la verdad es que es una tendencia que en los últimos, históricamente ha sido importante en la opinión pública, pero en la antigüedad no todo el mundo tenía esa oportunidad. Pero hoy día, en este siglo XXI, con la tecnología y con la digitalización, esta era del digital, pues obviamente que ha
popularizado mucho más esa opinión pública, y esa opinión pública ha generado en muchos de los casos situaciones adversas a las que se corresponde, porque es precisamente en esa estimulación, en esa realidad, o sea, o esa respuesta creada por los intereses particulares, lo que ha provocado una manipulación burda de lo que es la opinión pública. Esta opinión pública que se expresa no solamente en las protestas, en las encuestas, en los sondeos, en reuniones o también en manifestaciones, huelgas, marchas y todas esas actividades que reúnen a las personas, porque hay un factor que es el interés común que afecta obviamente a la sociedad, y tú como sociedad quieres buscar alternativas que te permitan solucionar los problemas. Pero es, como le decía, la opinión pública ha jugado un papel histórico para el fortalecimiento de la democracia. Esa participación de la ciudadanía ha sido vital para que nuestra sociedad hoy en día la gente tenga el respeto a esos derechos. Sin embargo, esa opinión pública, si no se hace sobre la base de hechos reales, sino simplemente de hechos ficticios, de creaciones de fascinerosos, entonces ya deja de tener la veracidad y entonces se convierte en una manipulación, que es lo que muchas veces hacemos algunos periodistas o comunicadores, que tenemos la oportunidad, tenemos una audiencia y nos interesa manipular, llevar a la gente a que piense lo que a mí me interesa, por mis intenciones particulares y personales. Y muchas veces esas intenciones particulares, personales, no se corresponden con la realidad. Pero sobre esos intereses particulares hacemos daño. Afectamos la integridad, la honestidad, la moral de otras personas. Entonces, no es justo que aunque tengamos esas oportunidades, nos dediquemos a hacer este tipo de trabajo, porque eso no es periodismo, eso no es comunicación, ese simplemente es una manipulación burda de la comunicación, afectando muchas veces reputaciones y afectando la imagen institucional o la imagen de una persona en particular. ¿Y por qué hago este esbozo sobre la opinión pública? Porque me llamó mucho la atención la situación ocurrida la semana pasada en la Barrigol, donde campesinos se manifestaron en defensa de su tierra, de sus derechos, como también lo tiene la empresa de hacer cosas que mejoren y que favorezcan a esa comunidad. Dentro del marco de esa manifestación, evidentemente que el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, como ministro tuvo que asumir una postura institucional como se ha caracterizado históricamente, no solamente a partir de haber asumido una posición pública, sino que en su vida particular, profesional, ha sido una persona íntegra y que se ha manifestado y que ha respetado mucho la institucionalidad y tiene mucho respeto por las personas, tiene mucho respeto por el país y tiene mucho respeto por su trabajo que hace. Algunas personas, algunos periodistas, comunicadores, trataron manipularon esa información, esa situación, simplemente por deporte, yo diría. ¿Por qué por deporte? Porque la responsabilidad de cualquier periodista, de cualquier comunicador y la opinión pública, para usted hacer opinión pública, lo primero que tiene que hacer es investigar, documentarse. Porque si no se documenta, es posible que pueda expresar algunas ideas, algunos planteamientos, algunas argumentaciones
muy diferente a los hechos de cómo ocurrieron. Por eso es que el periodismo tiene que sustentarse sobre la base de los hechos para hacer periodismo, y para contar la realidad tiene que ser sobre la base de los hechos, no sobre mis sentimientos, no sobre mis intereses particulares, sino sobre la base de los hechos. Tú adjudicar una postura a una persona de esa categoría y que ha mostrado históricamente su posición institucional sobre la base de un vínculo sanguíneo con una funcionaria, una de las principales funcionarias de esa empresa, la verdad es que es hasta cierto punto un irrespeto, porque hoy en día usted no tiene por qué hacer ningún tipo de comentario sin antes documentarse. ¿Por qué? Porque antes tú decías, bueno, tengo que coger e irme a la hemeroteca del periódico X, o tengo que irme a la biblioteca para yo poder buscar esas informaciones. Hoy en día, solo con usted darle a una tecla, donde el doctor Google, ahí usted tiene todas las informaciones. Porque estamos en la era digital. Y como estamos en la era digital, tenemos la oportunidad de documentar nuestros comentarios. Y es de ahí donde parte esta propuesta que hace el ministro a raíz de la situación creada entre los campesinos o los comunitarios y la Barrigol. Su postura institucional y con miras a buscar soluciones, no conflicto, soluciones colectivas, soluciones que favorezcan a la colectividad, pues hace el planteamiento de que se cree una comisión para buscar un bajadero, como diría un amigo abogado, de manera tal que entre los comunitarios o los campesinos y la empresa pues se puedan subsanar esas situaciones, aunque hay que decir que ya varias de esas familias tienen acuerdos, más del 70% de esas personas pues tienen acuerdo ya con la empresa. Sin embargo, algunos facinerosos comenzaron a adjudicar esta postura del ministro como si fuera por defensa a una funcionaria que tiene un vínculo sanguíneo con su esposa. Cosa esta que desdice mucho del trabajo periodístico o del trabajo de un comentarista. Y me cuesta mucho y me duele mucho que personas con tanta formación, con un historial tan amplio, una experiencia tan amplia, se dediquen a hacer este tipo de manipulación, estimulando una opinión pública sobre un hecho que nada tiene que ver con la realidad. Y sobre todo en una época donde tenemos tantas facilidades. Y es tan bien la postura del ministro que fíjense que hoy lunes ya se reunieron, se creó una comisión mediadora que va a estar integrada por la Iglesia Católica, va a estar integrada por el ministro, pero también por el Defensor del Pueblo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para buscar soluciones, porque en este momento en que estamos viviendo de tantas dificultades, no es prudente que nosotros como periodistas, como comunicadores, como hacedores de opinión, estemos estimulando el desorden, estemos estimulando la violencia, como está pasando hoy en día. Esa comisión ya se reunió con los ejecutivos de Barri, los de Pueblo Nuevo, para buscar esa alternativa. Y ya, fíjense que ya para el próximo miércoles tienen reunión en base a esa propuesta de concertación, de buscar soluciones y no conflicto que planteó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos. Y qué bueno que vengan, pero sobre todo, señores, tenemos como periodistas crear conciencia y hacer un periodismo respetuoso, objetivo, porque ¿para qué lo estudiamos? Para seguir reproduciendo práctica indecorosa que no tienen que ver con la realidad, o porque queremos
educar e informar a la gente y solidarizarnos con situaciones. No es que yo esté de acuerdo con la militarización de Pueblo Viejo, no, por supuesto que no lo estoy. Yo siempre pienso que la gente tiene que tener la oportunidad de manifestarse y de expresarse, y que se debe buscar un acuerdo entre estas dos empresas, entre la empresa y los campesinos, que se debe respetar el derecho que tienen los campesinos de protestar, pero también tienen que respetarle el derecho que tiene esa empresa de operar, sobre todo que de acuerdo a las autoridades están aportando a la sociedad en materia económica y están aportando en materia de empleos. O sea, que la gente tiene la oportunidad de poder vivir y de manera decente y tener un trabajo digno. Entonces, yo creo que no podemos seguir creando conflictos entre la parte. La opinión pública tiene que crearse sobre la base de la realidad. No podemos seguir manipulando, porque cuando manipulamos ya no es una noticia, es simplemente resultado de la perversidad de quienes se atreven a jugar con la verdad. Estamos en temporada ciclónica y cada vez más los fenómenos atmosféricos tienden a ser más severos debido al impacto del cambio climático. Reserva alimentos no perecederos, agua embotellada y fuentes de energía como linternas y baterías adicionales. Mantente pendiente a las informaciones oficiales, anota los números de emergencia y ten preparado un botiquín. Lo más importante siempre es salvaguardar la vida. EGEID, la energía sostenible del país. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió un reconocimiento al mérito por parte de la Fundación Enlace Frontera para el Desarrollo, acompañado por una comisión que destacó su liderazgo y aportes a la democracia. Ricardo de los Santos ratificó su compromiso con la rendición de cuentas y la planificación al encabezar un taller sobre la formulación de la Planificación Operativa Anual POA, dirigido a directores y encargados departamentales del Senado de la República. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la visita de cortesía de Ana María Díaz, representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con quien conversó sobre la agenda de trabajo desarrollada por el órgano legislativo durante el año 2024 y los proyectos más importantes programados para el 2025. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Seguimos con más informaciones. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dio inicio a la tercera etapa del Programa Nacional de Construcción y Reparación de Calles, Avenidas y Carreteras para asfaltar los barrios y los pueblos que lo requieran. Oye, Nicolás, ¿eso es verdad? Sí, Noemí, el Ministerio de Obras Públicas licitó esos trabajos. Más de 40 contratistas ganaron y están asfaltando más de 680 kilómetros de calles con aceras y contenes en todo el país. ¿En todo el país? La verdad es que los cuartos rinden cuando se invierten bien. Noemí, con inversión supervisada y transparencia, se hacen las obras que transforman el país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Tras el anuncio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Fideicomiso RD Vial de que se va a producir un aumento del peaje de 60 pesos a 100 con miras a mejorar las situaciones de las calles y de las vías. Los transportistas, pues, tras ese anuncio, dicen que necesariamente van a tener que aumentar el pasaje. Este anuncio que hacen las autoridades, que se va a empezar a aplicar a partir del próximo
miércoles 15 de enero, realmente ha traído muchas preocupaciones a los choferes de carros públicos, a los choferes de autobuses y obviamente que a la población en sentido general. Este aumento que obviamente es necesario porque si queremos mejorar, si queremos seguir transitando por calles limpias y ordenadas, pues evidentemente que se necesitan los recursos. Y hace años que debió de aplicarse ese aumento. Sin embargo, no es hasta ahora cuando se hace ese anuncio en medio de una situación crítica donde la gente pues no percibe ni tiene perspectiva de que se haga una mejora en sus salarios. Por lo que evidentemente que esta decisión va a afectar directamente a la colectividad, porque aquel que pasa de manera ocasional, no utiliza el carro público o la guagua, pues no tendrá más que su gasto de su combustible. Pero las personas que tienen que trasladarse de una comunidad a otra, que necesariamente tienen que utilizar el peaje, evidentemente que se va a provocar un desequilibrio dentro de los gastos mensuales. ¿Por qué? Usted tiene una planificación, una organización de cómo va a utilizar sus recursos. En el momento, un pasaje que cueste 20, 30 pesos, se lo suban a 40, 50, 100, de 100 a 200, pues evidentemente que esto va a impactar negativamente en la economía del ciudadano. Yo creo que las autoridades, al margen de la necesidad de aumentar esos peajes, tienen que buscar una alternativa, negociar con los transportistas, con los choferes, para que ese aumento que están amenazando las distintas centrales sindicales no se lleve a cabo en lo inmediato. Porque sería muy desafortunado que la gente sale de todos esos gastos que representaron las Navidades, de todos esos gastos que representaron los Reyes, que es una tradición y que los padres no la dejamos pasar, que tenemos el bolsillo prácticamente vacío porque no hay ni siquiera con qué comprar el combustible o con qué pagar el pasaje. Yo creo que las autoridades tienen que buscar alguna alternativa con los sindicalistas para que ese aumento del pasaje que tantas veces no han estado amenazando los choferes de las distintas rutas no se ejecute en lo inmediato. Por ejemplo, Juan Ubiere, que evidentemente va a aprovechar el escenario público para amenazar con el aumento del transporte por carretera. Como sindicalista y como político adverso a este gobierno, va a utilizar este escenario para él crecerse. Y es importante que las autoridades conversen. Yo creo que antes de anunciar este aumento en el peaje, yo creo que lo debió de ser de rigor que las autoridades se sentaran con los choferes, con los sindicalistas, y antes de hubiese una concertación, una negociación, para que no se produzcan situaciones difíciles para la colectividad. Porque al fin y al cabo es un aumento, y un aumento evidentemente que va a afectar a esos choferes de las distintas rutas de transporte de carretera. Y es entendible el aumento que esto puedan proporcionarle a las distintas rutas. Sin embargo, también hay que comprender una realidad, y es que las personas no estábamos preparadas para un aumento del peaje. Hay que organizarlo. Delite Ascensión, el ministro de Obras Públicas, dice que no, que es un ajuste, que es un equilibrio, que no es un aumento.
Mire, ministro, perdóneme, usted sabe que yo respeto mucho su administración y lo admiro muchísimo porque creo que es uno de los funcionarios más valerosos con que cuenta este gobierno y que está haciendo un trabajo muy importante y honesto, transparente. Sin embargo, es un aumento que van a equilibrar los distintos tipos de vehículos, como lo anunció también en ese aumento. Pues sí, pero es un aumento. Estamos hablando que las personas pagamos para ir al aeropuerto, por ejemplo, o a Boca Chica, por poner simplemente este ejemplo. Pagamos 60 pesos, pero ya no vamos a pagar 60, son 100. O sea que 40 pesos más nos va a costar ese peaje. Pero solo ese. Los demás también van a buscar y van a decir, necesitamos aumentar. Y van a seguir aumentando. Y eso puede crear una situación adversa a lo que ustedes están planteando. Así que se hace más que necesario que se busque un acuerdo entre las autoridades, los funcionarios públicos vinculados a este tema con el sector choferil. Eso es lo ideal para que las personas no nos veamos más afectados y estemos entre el medio de ustedes sin ningún tipo de esperanza ni ningún tipo de acuerdo, simplemente a la merced de los choferes, que ustedes saben que hace años que han estado propiciando ese aumento y ahora ustedes se lo ponen en bandeja de plata sin ni siquiera haber llegado a un acuerdo o a una conversación con este sector. Seguimos con más informaciones. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dio inicio a la tercera etapa del Programa Nacional de Construcción y Reparación de Calles, Avenidas y Carreteras para asfaltar los barrios y los pueblos que lo requieran. Oye, Nicolás, ¿eso es verdad? Sí, Noemí, el Ministerio de Obras Públicas licitó esos trabajos. Más de 40 contratistas ganaron y están asfaltando más de 680 kilómetros de calles con aceras y contenes en todo el país. ¿En todo el país? La verdad es que los cuartos rinden cuando se invierten bien. Noemí, con inversión supervisada y transparencia, se hacen las obras que transforman el país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Sintoniza Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Un programa de noticias, entrevistas, análisis, arte, música, salud mental y marketing. Todos los sábados a las 10 de la noche por el canal N16. Retransmitido los domingos al mediodía por el canal 24. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió un reconocimiento al mérito por parte de la Fundación Enlace Frontera para el Desarrollo, acompañado por una comisión que destacó su liderazgo y aportes a la democracia. Ricardo de los Santos ratificó su compromiso con la rendición de cuentas y la planificación al encabezar un taller sobre la formulación de la planificación operativa anual POA, dirigido a directores encargados departamentales del Senado de la República. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la visita de cortesía de Ana María Díaz, representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con quien conversó sobre la agenda de trabajo desarrollada por el órgano legislativo durante el año 2024 y los proyectos más